Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar el video del día de hoy buscando en nuestros gráficos una tendencia o un rompimiento para operar con un Fibonacci. Es importante buscar un buen gráfico, un gráfico que podamos entender. La paciencia es importante para encontrar una buena operación. Si no encontramos una buena operación, no debemos de operar, porque ahí es donde cometemos los errores de inventar una operación. Entonces debemos de buscar lo que sabemos que es correcto, una tendencia, un rompimiento, y utilizando nuestras herramientas como Fibonacci, medias móviles, soportes. A ver, aquí vamos a marcar un Fibonacci. Vamos a esperar a que llegue nuestra zona de reacción. Aquí si pueden ver es un rompimiento porque el gráfico viene como en un rango. Entonces rompe con el impulso y regresa. Entonces debemos esperar que llegue a nuestra zona de reacción, que es del 50 al 60% para poder operar. Aquí no metí la operación porque no me convenció. Me hubiera gustado que pegara en la línea, pero vamos a ver si podemos meter otra operación aquí a 30 segundos porque no están llegando velas de rechazo. Ahí vamos a esperar que nos dé la confirmación. No nos dio la confirmación. Si se dan cuenta, no nos dio la confirmación porque la mecha tendría que venir a tocar nuestra zona de reacción para poder operar 30 segundos. Entonces si no nos da la confirmación, pues no entramos, nos esperamos o buscamos otro gráfico. En este caso vamos a esperar a ver qué nos da el gráfico. A ver, atención, aquí vamos a ver la operación y ahí metemos operación a 1 minuto. Es importante entrar a cuando cierra la vela, el momento exacto que cierra la vela. O sea, ni un minuto antes, ni un segundo antes, ni un segundo después. Porque a veces cuando finaliza la vela, cierra ya sea hacia la alza o hacia la baja. Entonces si entramos un segundo después, a veces eso nos puede dar la pérdida, porque a veces cierra con una vela muy pequeñita y a veces cuando cierra se va el movimiento contrario. Entonces si entramos al segundo exacto, al momento que cierra nuestra vela, cierra nuestra operación, aunque la siguiente vela brinque para el movimiento contrario, nuestra operación cierra en el segundo exacto y no nos da la pérdida. Ahí estamos viendo, ahí tenemos una operación extraordinaria. Miren qué vela tan grande. Cuando operamos de manera correcta, tenemos estas operaciones pues bien ejecutadas, que nos dan un buen movimiento. Entonces por eso es importante operar de manera correcta. Analizar nuestro gráfico. Aquí estoy marcando otra vez el Fibonacci. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta viene como en un rango. Viene como en un rango. Entonces rompe, se dan cuenta. Con velas alcistas rompe. Y ahí viene otra vez a tocar nuestra zona de reacción. Nuestra zona de reacción, ¿cuándo vamos a operar? Cuando nos dé la confirmación, o sea, una vela grande que toque exactamente nuestro 50-60%. Si ahí el movimiento se pasa,
ya no lo operamos. ¿Se dan cuenta? Ahí el momento se pasó de la línea del 60% Fibonacci y ya no lo operamos porque ya no es correcto operarlo. Puede que respete, pero ya no es correcto. Entonces hay que operar de manera correcta. Aquí vamos a volver a marcar un Fibonacci. Se dan cuenta, igual tenemos como un pequeño rango donde las velas no van ni para arriba ni para abajo. Entonces de ahí viene el movimiento, rompe con puras velas bajistas y se va hacia la alta otra vez. Entonces vamos a esperar que llegue a nuestra zona de reacción para poder operar. Igual, si nuestra vela reacciona antes en el 30% o algo por ahí, ya no debemos de operar. Debemos de esperar exactamente el 50 o 60%, ya que la zona más segura para operar. Claro, si quieren tomar el riesgo pueden operar en el 38%, pero eso ya depende de cada quien, el nivel de riesgo que queramos ponerle a nuestra operación. Pero lo normal es que nosotros operemos al 50 o al 60% de Fibonacci. En este caso vamos a marcar otro Fibonacci. Aquí tenemos un movimiento que estaba yendo hacia la baja, entonces viene el gráfico, rompe hacia arriba, regresa, entonces vamos esperando. Ahí operamos a 30 segundos. Nuestra zona de reacción, si se dan cuenta, están en el 50 y el 60%. Y como anteriormente teníamos una vela igual que nos tocó en vela de rechazo, entonces operamos una vela de rechazo. Si se dan cuenta, venía un movimiento hacia la baja, pero nuestro gráfico, en vez de continuar hacia la baja, rompe hacia arriba. Entonces eso le llamamos un rompimiento y ahí metemos una operación de rechazo y ahí tenemos operación ganadora en una vela de rechazo. Vamos a seguir buscando en el gráfico. Aquí miren, tenemos un gráfico similar, ¿se dan cuenta? Venía hacia la baja el gráfico, o sea, teníamos una tendencia bajista y entonces en vez de continuar hacia la baja el gráfico, hace un rompimiento hacia arriba, rompe hacia arriba. Entonces aquí vamos a esperar y vamos a meter una operación a 1 minuto. A ver, ahí tenemos, aquí ya no alcanzamos a entrar a operación 1 minuto, creo que vamos a entrar a 45 segundos. Normalmente vamos a operar a 30 o 1 minuto, pero en este caso yo me voy a arriesgar y voy a entrar a 45 segundos. No quiere decir que sea correcto 45 segundos, pero tampoco quiere decir que sea malo, ya que no alcancé a entrar en la operación. Nuestra vela está llegando exactamente a nuestro 50% de Fibonacci, nuestra zona de reacción. Entonces aquí tomamos el riesgo y entramos. Esto ya depende de cada quien, porque normalmente pues les recomendamos que entren. Les recomiendo que entren a 30 segundos o a 1 minuto. Pero en este caso yo voy a tomar el riesgo de 45 segundos, ya que no alcancé a entrar en la vela. Ahí nos está dando el movimiento. Vamos a esperar, creo que vamos a tener un movimiento positivo. Y ahí está. Se dan cuenta de lo mismo que el gráfico anterior. Venía en una tendencia bajista. Y entonces en vez de continuar hacia la baja nuestro gráfico, hace un rompimiento hacia arriba. Regresa, toca nuestra zona de reacción. Y ahí operamos. Pero aquí les voy a marcar la zona de reacción, ¿no? Para que vean que llega exactamente nuestra vela al 50 y al 60% de Fibonacci, que es nuestra zona de reacción. Pero como tal, Fibonacci no es como tal, Fibonacci no es toda la estrategia, porque el gráfico nos venía dando un gráfico
con tendencia bajista. Entonces viene el gráfico en tendencia bajista, pero no continúa y hace un rompimiento hacia la alza. Entonces ahí tenemos un buen indicador que cuando el gráfico regrese y cuando toque nuestra zona de reacción, ahí va a respetar. Y ahí toca nuestra zona de reacción y respeta. Incluso aquí podemos ver la siguiente vela que llega al 60% y respeta igual. Incluso se pudo haber operado igual al 60%. Vamos a continuar buscando más aquí en el gráfico. A ver, aquí creo que vamos a meter una vela de rechazo, ya que tenemos un rango, como pueden ver. Entonces, cuando nuestra vela ahí no nos dio la confirmación, pero cuando tenemos un rango, tenemos velas de rechazo, pues vemos que el movimiento está respetando, podemos operar, pero pues, siempre y cuando nos dé la confirmación. En este caso no nos da la confirmación, entonces no tiene caso que operemos. Aquí vamos a marcar un Fibonacci de nuevo, ya que si se dan cuenta teníamos una microestructura bajista. Entonces de esa microestructura hace un rompimiento hacia la alza, regresa a nuestra zona de reacción, toca y ahí respeta. Se dan cuenta, llega ahí al 60% la vela y ahí respeta. Pero como en este caso ahí no nos dio la confirmación del 50% que debería de ser, pues ahí pues no se opera. En este caso vamos a esperar la siguiente vela, que se sabe cómo cierra, y ahí buscamos una operación. Bueno, en este caso ya no nos dio la confirmación, porque la vela debió haber llegado a nuestros 50 o 60% para operar la siguiente vela. Entonces aquí al 38% igual se podría operar, pero como yo les digo, depende del riesgo que ustedes le quieran poner a su operación. Yo en este caso no tomaría ese riesgo, porque yo esperaría a que lleguen al 50 o al 60% mi operación. A ver, aquí ya está tocando nuestra vela, la zona de reacción. Incluso aquí se pudo haber operado a 30 segundos, pero pues en este caso se me fue la operación. Pero si se dan cuenta, tenemos el impulso, el retroceso, la zona de reacción, y ahí respeta nuestro gráfico. Ahí vino a tocar a 30 segundos la vela y ahí respetó. Es la que les comenté que ahí se pudo haber operado a 30 segundos, sin embargo se me fue la operación. Entonces, para que puedan apreciarlo mejor, ¿se dan cuenta? Realmente eso pues digamos que es como una microestructura, ¿no? Pero siempre y cuando operemos de manera correcta con el impulso, retroceso, los rompimientos, esa zona de reacción, tendremos operaciones positivas. A ver, aquí podemos tener otra operación. Se dan cuenta, tenemos una vela grande. Aquí podríamos operar
un Fibonacci si llega exactamente a nuestra zona de reacción. A ver, vamos a esperar. No, ahí ya no respetó la zona de reacción, entonces no operamos. Vamos a esperar entonces un patrón escalera, siempre y cuando la vela nos dé la confirmación. Aquí podemos operar un patrón escalera. A ver, aquí tenemos un soporte. El patrón de escalera, siempre que lo operemos con un soporte, siempre va a ser más seguro. Ahí no ahí está respetando el soporte. Vamos a esperar a ver si nos da la confirmación. Híjole, ahí se pasó un poquito la mecha, sin embargo metí la operación. De hecho aquí pueden ver entre un milisegundo tarde, porque, o sea, realmente no iba a meter la operación, pero realmente no es mala la operación, porque tiene una buena estructura, ya que se dan cuenta, nuestra patrón escalera es una vela grande, pero es una vela que va hacia abajo. Entonces vienen nuestras velas que van hacia arriba, que son las verdes, llegan hasta el soporte, se pasan un poquito, pero sin embargo eso no quiere decir que sea una operación mala. Incluso es mejor que a veces se pase un poquito el soporte a que no llegue el soporte, porque cuando la vela a veces no llega al soporte, le falta muy poquito, a veces no respeta, y a veces es mejor que toque nuestro soporte o que se pase un poquito, y entonces ahí tenemos una buena operación. Ahí tenemos una operación positiva en un patrón escalera. Aquí vamos a continuar buscando el gráfico. Aquí vamos a marcar un Fibonacci. A ver, perdón. Primero voy a marcar aquí una vela de soporte. Aquí otra línea de soporte. Perdón, creo que dije una vela de soporte. Una línea de soporte. Aquí estoy marcando ese soporte porque aquí podemos buscar un patrón escalera. A ver, atención, creo que sí lo vamos a meter aquí. Sí, ahí la metemos. Sí, aquí sí estaba marcando el soporte porque tenemos un rompimiento, como pueden ver. Entonces ahí metimos un patrón escalera porque íbamos a buscar un Fibonacci, pero como el gráfico nos da una vela grande de rompimiento y 3 velas de retroceso, entonces tenemos un patrón escalera. Y si se dan cuenta, aquí la vela llega exactamente al comienzo de la vela, entonces está tocando, y a la vez está tocando un soporte igual, ya que venía un rango anteriormente. Entonces eso le da mayor seguridad a nuestra operación, lo que les comenté en la operación anterior, que cuando nuestro patrón escalera viene a tocar un soporte, es mucho más segura la operación. De hecho, yo así opero cuando toco un soporte, cuando opero el patrón escalera. Miren aquí qué operación tan magnífica nos dio el gráfico en un patrón escalera. Aquí vamos a marcar una línea que igual es lo que les estaba comentando, que es un rompimiento. Aquí tenemos el impulso. Vamos a marcar otra línea. Aquí tenemos el retroceso. Y aquí tenemos el impulso. Vamos a marcarlo más grande la línea. Ahí está.
la línea anterior, vamos a ponerlo de color rojo, más grande igual, esta. Entonces, como pueden ver aquí, teníamos un pequeño rango, nos viene a dar el rompimiento, retroceso y el impulso. Aquí vamos a marcar un pequeño recuadro para que vean el rango, que aquí está marcado con las líneas de soporte. Le vamos a marcar aquí este recuadro en lo que es el rango. Aquí está. Aquí vamos a ajustarlo un poquito. Y como pueden ver, nuestra vela de retroceso se pasó un poquito del rango, pero sin embargo llegó exactamente hasta donde termina nuestra vela de impulso. Entonces eso es lo que nos da una buena confirmación. Aquí vamos a marcar otro color cuadro, ahí está. Ver, ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra vela grande, que es la vela que nos hace el rompimiento del rango como tal. Me dan cuenta, es un rompimiento igual, que viene en un rango, rompe, regresa, incluso si no hubiera sido un patrón escalera, si hubiera roto en 2-3 escaleras, perdón, 2-3 velas hacia la alza, luego regresa y ahí marcamos nuestro Fibonacci y llega al 60%, igual lo hubiera operado, porque es lo que le comentaba, que tenemos un rango, o sea, tenemos un soporte, ¿no? Que nuestras velas no pasan. Si se pasan un poquito, obvio, ¿no? Pero van y regresan, entonces nos dejan ese soporte. Entonces, cuando viene unas cuantas velas o una sola vela, rompe hacia la alza, regresa, toca nuestro rango, y en este caso nos hace un patrón escalera y llega exactamente al comienzo de nuestra vela, que es la que hace el rompimiento, pues claramente es donde vamos a operar. Entonces estas operaciones es la que nosotros debemos de buscar. Y como yo les digo, el patrón de escalera siempre cuando lo operemos con un soporte es mucho más seguro que operarlo en solo, digamos, un retroceso, ¿no? Porque puede ser una tendencia y tenemos una vela grande y tenemos las velas eh, de retroceso de impulso y nos hacen el patrón escalera y operamos. Y a veces como no tenemos ningún soporte, es a veces la razón por la cual no respeta nuestro patrón escalera. Entonces es muy importante que el patrón escalera siempre tenga un soporte, que tenga algo que, que nos indique que vaya a respetar. Y eso es lo que hacen estas operaciones más seguras. Aquí se los estoy dibujando con esos pequeños recuadros donde tenemos una vela, la vela de impulso, tres pequeñas velas de retroceso y tenemos la vela de impulso.
y eso hace nuestro patrón escalera. Y bien amigos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal. Seguiré subiendo videos. Esta semana no he podido subir videos, por esto los subo hasta hoy.